Un poco hoy vamos a hablar en estos 45 minutos que tenemos acerca de esa relación dialéctica, esa relación problemática, esa relación muchas veces ignorada, muchas veces subestimada, pero es una relación definitivamente necesaria, oportuna, intensa y real en lo que es el contenido, sus formas de distribución y por supuesto sus modelos de negocio. La televisión a nivel del contenido nunca ha podido ignorar y de hecho en muchos momentos de su historia, y este es uno de ellos, ha tenido que moldear sus contenidos a partir de los modelos de negocios en los cuales se inserta y de los modelos de distribución de los cuales se sirve para llegar a sus diferentes públicos. Generalmente para quien realiza la televisión, el modelo económico y el dinero se convierte en casi que en una presencia incómoda y muchas veces en un enemigo. Pero lo que se ignora y lo que no se dice con mucha frecuencia, un poco porque tenemos todavía ese prejuicio hacia el negocio de hacer dinero, es que realmente esos modelos de negocio, esas formas de distribución, y lo veremos un poquito en un rápido recorrido histórico que haremos, ha ido modelando y ha ido dándole unas características particulares a la narrativa que si no hubiera sido por ese tipo de contexto, jamás hubiera adoptado esa forma. Lo primero que habría que decir es que hoy en día, no podemos hablar de la televisión. Hoy en día todavía no sigue oyendo que se habla de la televisión y se hace referencia a la televisión como si fuera un solo evento, como si fuera un solo proceso de comunicación, como si fuera un solo proceso de contenido. Y lo que esta época digital y tecnológica nos ha demostrado y nos está demostrando es que ya no podemos hablar de televisión, sino de las televisiones. Yo creo que hoy en día podemos incluso distinguir 4 tipos de televisiones con diferentes y particulares y propios modelos de negocio, con diferentes y particulares modelos de aproximarse al público, de distribución, pero también lo más importante, de contenido. Hoy en día no podemos hablar a pesar de que se menciona mucho, de los contenidos transmedia. Yo tengo muchas dudas acerca de que realmente existan esos contenidos transmedia que puedan viajar sin ningún tipo de adaptación o de modificación por cada una de estas formas nuevas de televisión. Entonces podríamos hablar que hoy en día tenemos una televisión abierta, que es el modelo más antiguo que conocemos, es el que todavía tiene mayor alcance, que es el que tenemos en Colombia con los canales privados. Tenemos una televisión por cable, por suscripción, donde el modelo de negocio cambia radicalmente y con él la forma del contenido. Tenemos la televisión de agregador de estos Netflix, Amazon, pero empieza a sumarse lo que llamaría la televisión de red. Ya YouTube y Amazon están empezando a producir contenido dramatizado. Entonces, en el panorama, en menos de 15 años, aparecieron otros 3 jugadores, y como digo, con sus formas de encarar el contacto con el público y con sus formas de generar, costear y distribuir el contenido. Entonces hoy en día hablar de la televisión en general me parece que no es correcto y que se debe hablar de las televisiones, diferentes maneras en que se manifiesta este tipo de fenómeno que conocemos como televisión. Y como veníamos diciendo, y veremos en el desarrollo de la charla, ese modelo económico va generando o va configurando una forma de contenido. La televisión abierta, siendo la televisión más vieja, la televisión con más años, la televisión más tradicional, es un muy buen ejemplo de cómo este contacto con la forma de distribución del modelo de negocio fue configurando su dramaturgia propia. La televisión surge como una extensión de la radio. De hecho, las primeras empresas de televisión en casi todos los países fueron extensiones de las emisoras de radio, pertenecían a la radiodifusión. La televisión es más hermana de la radio que del cine o de la cultura. Es más, y eso tiene mucho que ver o influye mucho en el carácter de su narrativa, la televisión es casi que una radio con imagen y toda la ecología de recepción lo reproduce.
y de convertir la televisión en medio de entretenimiento, la primera forma de mercadear, la primera forma de subvencionar, de financiar los programas de televisión fue la sponsorización. Y de hecho, las primeras productoras de televisión fueron las agencias de publicidad. Y el esquema era muy sencillo. Cada programa tenía un sponsor que pagaba el contenido y que, de alguna manera, mediante algo muy parecido al product placement, usaba el contenido para promocionar su producto. Existía, por ejemplo, la cabalgata deportiva Gillette, que era un programa de deportes donde el sponsor era el Gillette. Existía la telenovela Palmolive, existía la telenovela Fab. Por eso en los Estados Unidos se habla del soap opera, porque eran estos dramatizados patrocinados por detergentes y por jabones. Y estos programas tenían como la estructura similar a la estructura que tiene el cine o la televisión. Eran dramaturgias que comenzaban y terminaban reproduciendo un poco la dramaturgia del cine y la televisión con sus tres actos, el planteamiento, el nudo y el desenlace, sin ningún tipo de interrupción. En ese momento, la televisión reproducía este tipo de dramaturgia, de narrativa proveniente de la dramaturgia clásica del teatro y un poco del cine. Pero en un momento los productores de televisión como que reflexionan acerca del modelo de negocio en el cual están trabajando y se dan cuenta que teniendo un solo sponsor están desaprovechando las posibilidades que tiene el medio de explotación. Dicen, ¿por qué constreñirnos a un solo anunciante que va a tener una capacidad de pago? ¿Y por qué no nos abrimos a mayor posibilidades? Y surgen los cortes a comerciales. Y con los cortes a comerciales se transforma radicalmente la estructura narrativa, porque ahora se empieza a pensar no en la estructura de tres actos, sino en la estructura interrumpida constantemente por cortes a comerciales. Y esto parece baladí, parece simple, pero representa toda una revolución en la historia de la dramaturgia incluso universal. Antes de la televisión no existía ese tipo de dramaturgia interrumpida y que además debía interrumpirse modificando la estructura. No querría decir que en cualquier momento interrumpo momentos comerciales y retorno a la estructura. Había que buscar la manera de que en el momento de la interrupción la trama, la narrativa, quedara en una punta que obligara al televidente a permanecer y ver los cortes a comerciales, no irse, porque correría el peligro de perderse el desenlace de eso que se había planteado ahí. En últimas, y siendo muy pragmáticos, diríamos que se hacía la dramaturgia, y de hecho se hace, para que la gente vea los cortes a comerciales. Lo más importante, desde la perspectiva del negocio, era ver los cortes a comerciales. Por lo tanto, la dramaturgia se transforma, ¿sí? Y como que empieza a convertirse en una especie de dramaturgia esquizofrénica, en la cual cada tanto se interrumpe, y para interrumpirlo hay que generar golpes de trama que a veces se construyen a costa de algunas de las categorías tradicionales de la dramaturgia clásica. Poco a poco van desapareciendo la coherencia del personaje, la consistencia de la trama, en busca de golpes de emoción más parecidos a lo que sería la dramaturgia del circo. En la dramaturgia del circo, lo que siempre se está buscando es mantener al público en un nivel alto de emoción. No existe una lógica aparte de esa búsqueda de la emoción primaria, para que primero vayan los payasos, luego vaya el lanzador de cuchillos, luego los trapecistas y luego el desfile de los elefantes. Entonces no existe una relación causa-efecto para que así se organice la dramaturgia del circo. En la dramaturgia clásica sí existe una relación causa-efecto, que es la que entra un poco en crisis, o por lo menos se debilita, cuando, por razones de orden comercial, por razones de orden de modelo económico, de explotación económica, se empieza a interrumpir la dramaturgia para generar esos espacios en los cuales se abre espacio no solamente a un sponsor, sino a todo cuanto anunciante quisiera participar de